Bueno, entonces vamos a empezar con el compartir del día de hoy. Anda a tu Biblia buscando el registro de Génesis, capítulo 2, que es ahí donde vamos a comenzar en el día de hoy. Y el título de lo que te quiero compartir en el día de hoy le puse Esto pensad, ¿sí? Así que nos vamos a referir a los pensamientos, a nuestros pensamientos, qué es lo que dice Dios con respecto a eso, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar entonces desde el comienzo, ¿sí? Desde Génesis, porque Dios, el creador de todo lo que existe en esta tierra, sean mares, montañas, llanuras, bosques, animales, plantas, todo lo que se te ocurra que existe en la tierra, lo creó Dios, todo pensando en su máxima creación. ¿En quiénes? En nosotros, en el hombre, en el ser humano. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos disfrutarlo, a todo eso que creó, ¿sí? Y lo vamos a poder ver, ¿sí? En el registro de Génesis 2, que Él hizo todo para que Adán, ¿sí? Pudiera disfrutar todo eso. Y puntualmente vamos a leer el pasaje, los versículos donde se ve la absoluta potestad que Dios le dio al hombre sobre todo eso que Él creó. En Génesis 2, versículos del 15 al 22, vamos a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase, ¿sí? Acá quiere decir lo labrar y lo guardase para que lo cuidara, ¿sí? Lo había dejado como encargado. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Fíjate, mira, me quiero detener acá un segundito. Dios, como no quería que el hombre esté solo, creó todos los animales, ¿sí? Toda bestia del campo, toda ave del cielo, y se lo llevó a Adán y le preguntó, Adán, ¿cómo querés que se llame? Bueno, que se llame de tal manera. Y así como lo nombró Adán, así fue su nombre. Fíjate, mirá la autoridad que le dio, ¿no? Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjate que acá voy a frenar, ¿no? Todo fue pensado para que el hombre no esté solo. Todo lo puso a su disposición, a tal punto que toda bestia que creó, todo animal que creó, se lo llevó a Adán, y Adán fue el encargado de ponerle el nombre a cada uno, ¿sí? Y lo puso en el Edén para que lo labrara y lo cuidase, y lo guardase, dice. Él era el encargado de todo lo creado. Andá yendo mientras tanto a Lucas capítulo 4, porque luego de esto, si vos después seguís leyendo Génesis, vas a ver que el único mandato que le dio, que era que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirían espiritualmente, ¿no? Luego de ese pecado de desobediencia del hombre, toda la potestad que Adán tenía sobre la tierra le fue transferida al diablo. ¿Sí? Se lo cedió. Y esto lo vamos a poder ver entonces, leer en Lucas 4, versículos 5 y 6, muy cortito, chiquitito y directo,
estaba en el contexto de las tentaciones que Jesucristo estaba pasando directamente del diablo, ¿sí? En el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró a Jesucristo en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y acá viene lo que quiero resaltarte: porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. La potestad de la tierra hoy en día, luego de la desobediencia del hombre, en el momento que desobedeció lo que le había dicho Jehová, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la potestad está en manos, la potestad de la tierra está en manos del diablo, ¿sí? Por eso, a quien quiere, él la puede dar. Acá después, si seguís leyendo, Jesucristo lo enfrentó con la palabra de Dios, ¿no? Pero acá lo que quería mostrarte era que la potestad está en manos del diablo. Nuestro Padre Celestial dejó por escrito muy claramente entonces en su palabra cómo nos tenemos que conducir a lo largo de todos nuestros días, teniendo en cuenta esto que acabamos de leer, que la potestad está en manos del adversario. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, porque acá ya nos vamos a ir metiendo dentro del contexto, vamos a ir surcando el camino de lo que yo quiero terminar de compartirte en el día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta, y Dios sabe que el mundo está bajo la potestad del adversario, vamos a leer en Efesios 5, en el versículo 15 en adelante leemos: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo? En el 16 lo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seamos insensatos, sino, ¿qué cosa? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La frase "los días son malos" es una figura de dicción que Dios puso en su palabra para atraer nuestra atención, porque en realidad, y lógicamente, podemos decir los días no son ni malos ni buenos, ¿sí? No podemos calificarlo de malos o buenos los días. Lo que es bueno o malo es lo que sucede en esos días, ¿sí? Lo que sucede en esos días son malos, son hechos malos. Eso es lo que dice con los días son malos. De más está decir que, no te voy a decir nada fuera de lo que vos conozcas, que las malas noticias, los sucesos negativos o desgraciados abundan día a día, todos los días de nuestra vida, ¿no? Ante esta situación, que Dios sabe que enfrentamos diariamente, nos dice al principio que nos miremos con diligencia cómo andemos, que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, que nos vigilemos a nosotros mismos, que cuidemos nuestro andar con sumo cuidado. Eso es andar con diligencia, con sumo cuidado. Y dice en el versículo 17, ¿cómo hacerlo? Lo enfrentamos y nos controlamos y vigilamos cómo andamos, siendo entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Así lo hacemos. En la palabra de Dios está contenida gran parte de lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Y ahí vamos a poder encontrar las herramientas necesarias y fundamentales que necesitamos para poder enfrentar esos días malos. Andá yendo por favor a Proverbios, capítulo 4. Te hago ir de una punta a la otra, pero es muy bueno ver que más allá de la administración, Nuevo o Antiguo Testamento, Dios no cambia y Dios nos enseña acerca de cómo enfrentar estos días malos, ¿sí? Entonces, por eso, ¿sí? Para poder enfrentar esos días malos, tenemos que ser entendidos ¿de qué? De la voluntad de Dios. Es decir, que tenemos que conocer la palabra de Dios.
En Proverbios 4, versículo 20 al 23, leemos, mirá, una recomendación tan amorosa. Hijo mío, dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas, ¿en dónde? En medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, vamos a la palabra de Dios con diligencia, dándole suma atención a lo que Dios nos dice en ella. De esta manera, ¿sí?, con suma atención, con diligencia, guardamos esa palabra en el medio de nuestro corazón. Nuestro corazón, lo más interno y profundo de nuestro ser. Ese es nuestro corazón, no el corazón físico. Este corazón, lo más interno y profundo de nuestro ser, es lo que tiene que ser guardado, tiene que ser cuidado, porque ahí ponemos lo que consideramos para nosotros lo más importante. Nosotros decidimos qué cosas guardar en nuestro corazón. Tenemos esa libertad. Dios nos da esa libertad de elegir qué consideramos importante para guardarlo ahí, en ese lugar que Dios llama nuestro corazón. Dios nos pide que guardemos su palabra, es cierto, en ese lugar, ¿sí? Porque es un lugar muy especial, nuestro corazón. Tenemos que guardar su palabra, Él nos dice, y que lo cuidemos por sobre todas las cosas, porque nosotros solos tenemos esa decisión de guardar o no la palabra de Dios, pero lo que guardemos en el corazón, si es la palabra de Dios, ahí es donde tenemos que guardar y cuidar este corazón. En la medida, ¿sí?, que guardemos más palabra de Dios cada vez en nuestro corazón, va a quedar, por supuesto, menos lugar para otras cosas, ¿sí? Va a quedar menos lugar para otros pensamientos que no estén de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Y todo aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto, no proviene de Dios. Si no necesito aclararte más nada. Todo aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no proviene de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 6, porque una vez guardado en el corazón, ¿sí?, lo que se guarda en el corazón, porque lo consideramos muy importante en nuestra vida, automáticamente se exterioriza. Y en Lucas 6, en palabras del Señor Jesucristo, en el versículo 43 al 45, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y en el 45 dice: el hombre bueno del buen corazón, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que vamos a manifestar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, va a ser producto exclusivamente de lo que nosotros decidamos guardar en nuestro corazón. Así es de sencillo, ¿sí? Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede mostrar lo que no tiene guardado dentro de su corazón. ¿Tenemos palabra en el corazón? Bueno, nuestro andar va a estar de acuerdo con eso que nosotros tenemos guardado, siempre y cuando estemos atentos, cuidándonos a nosotros mismos, vigilándonos con diligencia, como leímos antes, que esa palabra de Dios que nosotros tenemos prevalezca por sobre cualquier otra circunstancia, por más negativa que sea. La palabra tiene el poder para sacarnos y superar cualquier situación. Nosotros
tenemos que permitir, nosotros somos los que autorizamos, podríamos decir, a que Dios y su palabra actúen en nuestras vidas con el poder que ya tiene, porque ya tiene ese poder. Nosotros, creyéndola, activamos ese poder en nuestra vida. Entonces uno siempre es reflejo de lo que guarda en su corazón. Por eso es tan importante seleccionar bien lo que vamos a guardar. Vamos a ir a Salmos, capítulo 10, porque si uno es producto, como habíamos leído recién en Lucas 6, ¿sí? Uno puede exteriorizar lo que tiene dentro. Decía, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo al revés, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Lo que está guardado en el corazón es lo que va a salir como fruto, es decir, lo que se va a ver. En Salmos 10, versículo 4, corrobora esto, y estamos en el Antiguo Testamento acá. Mira, Salmos 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Ves? Entonces es lógico. El malo, sí, el hombre malo, no tiene pensamientos relacionados con Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y en Proverbios, por favor, Proverbios 23, versículos 6 y 7, leemos algo muy relacionado. ¿Ves? Está todo muy relacionado. Lo que tengo guardado en el corazón es lo que voy a exteriorizar. Versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque, hablando del avaro, ¿no? En el 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Sí? Lo verdadero es lo que está en el corazón. Tal cual, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y entonces, juntando estos dos últimos registros, podemos decir que en el corazón del malo no hay pensamiento relacionado con Dios, dice, porque dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O hablando del avaro en el segundo registro, que así, cual sea el pensamiento en su corazón, así es él. Uno siempre es producto de los pensamientos que guarda en su corazón. Volvamos a Salmos en el capítulo 94. Ahora vamos a ver la contraposición. Ya vimos dos ejemplos donde tanto el malo como el avaro es producto de lo que guardó en su corazón. ¿Sí? En Salmos 94, versículos 18 y 19 leemos. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Ves? Entonces, cuando uno se enfrenta a una circunstancia negativa o adversa, porque acá dice, cuando mi pie resbala, es como que se estaba por caer, ¿sí? Un tropiezo, ¿sí? Una circunstancia negativa y adversa. ¿De dónde se agarró? Que dice acá el salmista, los pensamientos que dentro de mí, dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Él agarró, fue a su corazón y ¿qué buscó? Algo que alegrara en su alma, que eran los pensamientos dentro de él. Tus consolaciones, las consolaciones de Jehová, alegraron su alma. Entonces, cuando tenemos una circunstancia negativa, hagamos lo mismo. Vayamos a nuestro corazón, recurramos a lo que tenemos guardado en nuestro corazón y tomamos allí, deseablemente, hayamos guardado la palabra de Dios, ¿sí? Tomamos la porción de la palabra de Dios que necesitamos y nos agarramos de esa palabra. Tenemos que prepararnos entonces. Tenemos que prepararnos y poner cada día de nuestra vida más y más y más palabra en nuestro corazón para que
en el día que la tengamos que utilizar, y es en el día a día también, porque los días son malos, ¿sí? Día a día podamos utilizarla, como también poder tener herramientas para poder enfrentar ese día malo, ¿sí? Y luego que todo haya acabado, ¿sí? Porque seguramente se soluciona, asido de la palabra de Dios, poder seguir estando firmes en la palabra de nuestro Padre. Y por eso, para poder hablar de esto, te invito a que vayas a Efesios capítulo 6, que habla de estar firmes. Luego de que pase todo esto, seguir estando firmes en la palabra. Si no tenemos, imagínate, no tenemos palabra en el corazón, ¿sí? Cuando llegue el día malo o cuando llegue esa circunstancia negativa, ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿Qué herramienta vamos a tener para poder enfrentar ese día malo? Es una pregunta nada más para reflexionar. En Efesios 6, versículo del 11 al 13, leemos: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, en ese día, y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que dejamos entrar en nuestro corazón, lo que decidimos que entre en nuestro corazón, va a determinar lo que nosotros expresemos, con palabras y con acciones en nuestra vida. Entonces, como decía antes, tenemos que examinarnos y examinar día a día lo que estamos eligiendo para guardar en nuestro corazón. Y si encontramos que hay algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, reemplacemos ese lugar, hagamos limpieza, ¿sí? Tiremos todo lo que no sirve, lo que no corresponde a la palabra de Dios y no esté de acuerdo a la palabra de Dios, y en ese lugar reemplacemos por más y más palabra. Y así no tendremos otra alternativa, porque no nos va a suceder otra cosa, que es manifestar la palabra de Dios, porque tenemos el corazón lleno de palabra de Dios. Tenemos que inundar nuestro corazón de palabra de Dios, tenemos que colmar nuestro corazón con pensamientos acorde a la palabra de Dios, ¿sí? Que cada vez menos lugar haya para todos los otros pensamientos. En Filipenses 4, ahí muy cerquita, Filipenses 4, versículo 8, leemos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Esto es lo que hay que pensar. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, esto pensemos. Esto pensemos. Esto es lo que tiene que inundar nuestros corazones. Te voy a leer otras versiones de este mismo versículo, ¿sí? De Filipenses 4:8. La versión La Biblia de las Américas, mirá cómo traduce este versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si hay alguna virtud, o algo que merece elogio, en esto meditad. En esto meditad. La versión Palabra de Dios para Todos. Tengo varias versiones porque había muchas versiones diferentes donde nos muestra con más claridad la importancia que Dios le da a que pongamos en nuestro corazón estos pensamientos. Dice esta versión: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Mantengan su mente ocupada en eso. En la Biblia del lenguaje sencillo,
Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y la última versión que te comparto de Efesios 4:8, del libro del pueblo de Dios, es: en fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Mirá vos, ¿no? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Esto pensemos. En esto mantengamos ocupadas nuestras mentes. En esto meditemos. Esto tiene que ser nuestro objeto de nuestros pensamientos, si juntamos todas las versiones. La palabra de Dios tiene todas esas características. Es todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro. En Salmos 19, versículos 7 al 10, vamos a leer algunas de las características de la palabra de Dios. Salmos 19, versículo del 7 al 10. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Fíjate, ¿ves? Esta es la palabra de Dios que nosotros tenemos. Y en Romanos 12:2, sabiendo que nuestro Padre nos insta a que pensemos todo lo verdadero, todo lo amable, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, y que la palabra de Dios tiene las características que terminamos de leer en Salmos 19, en Romanos 12:2 leemos: no os conforméis a este siglo, a este mundo significa también, traducido en otras versiones, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Qué mejor pensamiento que este? Pero no es suficiente, vamos a ser realistas, no es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien. Debemos también ponerla en práctica. Tenemos que dejar que ella nos conduzca a obedecerla, es decir, ponerla en obras y colmar nuestros corazones con la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, como leímos recién. Estos pensamientos son los que tenemos que tener. En ellos tenemos que meditar. En ellos tenemos que mantener nuestras mentes ocupadas para manifestar los frutos que vienen de la palabra de Dios. Andá yendo, por favor, a Proverbios capítulo 19. Proverbios 19, en el versículo 21. Bueno, estos pensamientos son los más importantes y los más valiosos que tenemos que guardar en nuestro corazón. Dice Proverbios 19, 21: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Ves? Muchos pensamientos son los que tenemos en nuestro corazón, es muy cierto. Pero ¿qué dice Dios? El consejo de Jehová, la palabra de Dios es la que permanecerá. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿ves cómo te estoy haciendo pasear por la Biblia? Hebreos 4, versículo 12, si no llegás a anotarlo para después leerlo, te lo leo yo, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué discierne? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí?
la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos, es la que permite que nosotros podamos distinguir la luz de las tinieblas, lo que corresponde a la palabra de Dios o no. Todo pensamiento lo filtramos por la palabra de Dios y así sabremos si es un pensamiento que traerá buenos frutos o no, si está de acuerdo a la palabra o no, ¿sí? Así que es muy importante saber decidir qué es lo que nosotros vamos a guardar en ese corazón. Filipenses 4 voy a releer con algunos versículos más. Habíamos leído Filipenses 4:8. Voy a comenzar desde el versículo 6 ahora, que dice: por nada, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a guardar? Va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, entonces, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ves? Hagamos conocidas nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial. Guardemos mucha palabra de Dios en nuestros corazones y estemos confiados que Dios y su palabra serán la solución para enfrentar ese día malo que tenemos por delante. Estemos confiados en Dios, ¿sí? Porque la paz de Dios, una vez puesto la situación en manos de Él va a guardar nuestros corazones en completa paz y también nuestros pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo guardó toda la palabra de su Padre, de nuestro Padre también, en su corazón. Bueno, sigamos esta pisada que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Pensemos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo de digno de alabanza, esto pensemos. Y para terminar, el último pasaje, quiero cerrar con este pasaje de Salmos 1:1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, en contraste, sino, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Dios, por bendecir nuestros corazones con ella, por darnos el entendimiento y la sabiduría para poder comprender tu amor, tu bendición y tu voluntad. Gracias por darnos de nuevo para poder hablarla, para poder vivirla, para poder bendecir a otros con tu palabra. Gracias por tanto amor, tanta bendición. Gracias por bendecir las vidas de quienes hoy han tenido la oportunidad de escuchar tu palabra y por haberlos bendecido con ella, Dios, y porque sabemos que tu amor trasciende más allá de todo lo que podemos entender nosotros. Gracias por guardar nuestros corazones en completa paz, porque en ti hemos confiado. Te amamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor.